Contraalmirante Clara Reynoso, mi almirante. Las palabras resonaron en el salón como un disparo de fusil. Por un segundo nadie se movió. Los candelabros de cristal sobre nosotros brillaban suavemente, arrojando una cálida luz dorada sobre el salón del club de Yates de Veracruz. Pero de repente toda la habitación se sintió tan fría como para congelar el aliento. El teniente de navío Esteban Torres se mantuvo firme, rígido como una tabla en posición de firmes al lado de su silla, con el rostro pálido por la sorpresa. Y entonces, frente a 200 invitados de la boda, oficiales retirados, vecinos, amigos de la familia, la mitad de la vieja guardia militar de la costa veracruzana, él levantó la mano en un saludo militar firme y formal hacia mí. Las mismas personas que se habían estado riendo solo unos segundos antes ahora miraban en un silencio estupefacto. La copa de champaña de mi padre se resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de mármol. Ese fue el momento en que todo cambió. Una hora antes, el salón estaba lleno de esa clase de bullicio alegre que la gente hace cuando cree que está presenciando la celebración de una familia mexicana perfecta. Los cubiertos tintineaban. Un jazz suave flotaba desde el cuarteto cerca de la pista de baile. Los meseros se movían entre las mesas llevando croquetas de jaiba y filete miñón glaseado con mezcal. Fuera de las ventanas, el río Jamapa reflejaba la última luz rosada de un atardecer veracruzano. Debería haber sido una de las noches más felices de mi vida. Tenía 34 años, de pie con un sencillo vestido de novia color marfil al lado del hombre que amaba, preparándome para comenzar un nuevo capítulo. En cambio, me quedé allí sintiéndome como si tuviera 12 años otra vez. Invisible, esperando la aprobación de mi padre. El coronel Jaime Reynoso, retirado de la infantería de marina, había pasado toda su vida dominando cualquier habitación en la que entraba. Incluso a sus 71 años, su postura era tan recta que avergonzaría a cadetes de la mitad de su edad. Su cabello plateado estaba cortado al ras del reglamento, y su voz aún conservaba esa autoridad afilada que alguna vez hacía que hombres hechos y derechos se cuadraran al instante. Para el mundo era un héroe condecorado. Para mí era el hombre que se había pasado la vida recordándome que yo nunca daría el ancho. Ese honor le pertenecía a mi hermana mayor, Vanessa. Vanessa era la perfección pulida, hermosa, extrovertida, socialmente impecable. La clase de mujer que podía deslizarse en un salón y convertirse instantáneamente en su centro de gravedad. Mi padre la adoraba, siempre lo hizo. La llamaba su verdadero legado. Yo era la silenciosa, demasiado seria, demasiado reservada, demasiado concentrada en cosas que él nunca consideró lo suficientemente glamorosas como para importar. Y esta noche, al parecer, yo seguía siendo una decepción. Él estaba de pie en la mesa principal, sonriendo ampliamente mientras levantaba su copa de champaña. Mi hija menor, Clara, anunció, con una voz impregnada de ese afecto fingido que siempre me revolvía el estómago. Algunos invitados se volvieron cortésmente hacia mí. Forcé una sonrisa. Entonces su expresión cambió. Esa familiar mueca de diversión, la que significaba que el dolor estaba en camino. Bueno, dijo entre risas, supongo que cada familia tiene un hijo, cuyo mayor logro en la vida es revisar identificaciones en la puerta de entrada. Unas risas dispersas se escucharon de inmediato. Esa clase de risa que la gente le regala a los hombres poderosos, porque creen que es lo que deben hacer. Mis dedos se apretaron alrededor de mi ramo. Mi padre continuó. Clara es solo una guardia de entrada allá en la zona naval. Supongo que nunca aspiró a llegar muy alto. Más risas. Vanessa se tapó la boca con la servilleta simulando vergüenza. Su esposo se inclinó hacia ella y le susurró algo que hizo que su sonrisa se ensanchara aún más. Al otro lado de la mesa mi prometido Daniel se tensó a mi lado. Hizo el amago de levantarse. Le toqué el brazo suavemente. No lo hagas. Me miró, con los ojos encendidos de rabia, pero lentamente volvió a sentarse. Mi madre me había enseñado algo mucho antes de que el cáncer se la llevara hace unos años. Nunca pelees por tu dignidad. Si te pertenece, el silencio la protegerá hasta que llegue la verdad. Aún podía escuchar su voz con tanta claridad como si estuviera parada a mi lado. Ese recuerdo me dio templanza. Mi padre levantó aún más su copa.
Ahora, dijo, ensanchando su sonrisa, permítanme mostrarles cómo se ve la verdadera excelencia militar. Se volvió hacia el invitado sentado a 2 sillas de distancia, el teniente de navío Esteban Torres, el protegido consentido de mi padre, un oficial de las Fuerzas Especiales de la Armada del que se había pasado los últimos 3 años presumiendo ante cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo. Si mi padre alguna vez hubiera tenido un hijo, dijo una vez que le habría gustado que fuera como Esteban. Esteban se levantó educadamente mientras el salón aplaudía. Alto y atlético, con su uniforme oscuro de gala impecable, su rostro reflejaba esa confianza serena que el mando militar suele esculpir en un hombre después de suficientes años de servicio. Mi padre resplandecía. Anunció con orgullo, dándole una palmada en el hombro a Esteban, es un miembro de nuestras fuerzas de élite, un hombre que realmente ha hecho algo con su vida. Los aplausos se hicieron más fuertes. Entonces Esteban me miró y todo cambió. Al principio la confusión cruzó su rostro, luego la incredulidad, después el horror. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el reconocimiento lo golpeó de lleno. Yo conocía esa mirada, la había visto antes. Por lo general, momentos antes de que oficiales muy competentes se dieran cuenta de que, sin saberlo, habían entrado a una sesión informativa clasificada presidida por alguien a quien habían subestimado enormemente. Mis labios esbozaron una ligera mueca a mi pesar. Oh no, él sabe exactamente quién soy. Mi padre notó la mirada fija de Esteban y se echó a reír. Cuidado, muchacho. No dejes que mi hija te intimide con su autoridad de caseta de vigilancia. El salón volvió a reír entre dientes. Pero Esteban no se rió. Se veía físicamente descompuesto. Su rostro perdió todo color. Sus hombros se tensaron. Y luego lentamente empujó su silla hacia atrás. El chirrido de la madera contra el suelo pulido resonó con una fuerza antinatural en el salón. Las conversaciones cesaron. Todas las cabezas se volvieron. Esteban rodeó la mesa, sus zapatos de gala pulidos resonando contra el mármol mientras se dirigía directamente hacia mí. Mi padre frunció el ceño. Pero Esteban lo ignoró, se detuvo a 1 metro de mí. Su espalda se tensó como una vara. Su mano derecha se elevó con firmeza hacia su frente. Con una voz lo suficientemente clara como para sacudir hasta el alma de cada persona en ese salón, dijo: Contraalmirante Clara Reynoso, comandante de la División de Operaciones Estratégicas de las Fuerzas Especiales de la Armada. Solicito su autorización para hablar libremente, mi almirante. El silencio que siguió pareció eterno, y entonces a mi padre se le cayó la copa. El sonido del cristal rompiéndose pareció resonar para siempre. Mi padre se quedó mirando los restos destrozados de su copa de champaña como si lo hubiera traicionado personalmente. Nadie se movió, nadie habló, incluso el cuarteto se había quedado en silencio. La violinista aún sosteniendo su arco suspendido sobre las cuerdas, congelada a su mitad de lo que había sido una suave interpretación de una balada clásica. Miré a Esteban Torres, que seguía frente a mí en posición de saludo militar. Su expresión era serena, pero yo podía ver la tensión contenida debajo. Era un oficial experimentado. Había estado en zonas de combate activo con menos incomodidad visible de la que sentía en este momento. Yo entendía por qué. Esto no era simplemente incómodo, esto era catastrófico. Acababa de exponer públicamente algo que había permanecido deliberadamente oculto durante más de 6 años. Y al hacerlo, había destrozado la ilusión sobre la cual mi padre había construido todo su orgullo. Sostuve su mirada por un instante y luego asentí levemente con la cabeza. Firmes, teniente. Su mano cayó al instante. Un suspiro colectivo recorrió el salón de baile. Mi padre parpadeó rápidamente. Su rostro curtido se había vuelto pálido bajo la cálida luz del candelabro. ¿Qué demonios es esto?, exigió saber. Nadie respondió. Miró de Esteban a mí, buscando el chiste. Vanessa se inclinó hacia adelante, forzando una risa incómoda. Está bien, dijo con entusiasmo fingido, con la voz tensa. Esto es divertido, muy divertido. Clara contrató a un actor. Nadie la acompañó en su risa. Su sonrisa se desvaneció. Esteban se volvió lentamente hacia mi padre. El cambio en su postura fue sutil, pero inconfundible. El respeto permanecía, pero ahora conllevaba una precisión militar en lugar de cortesía social.
Señor, dijo con calma, la contraalmirante Reynoso es exactamente a quien me dirigí. Mi padre soltó una risotada seca de incredulidad. Eso es absurdo. No lo es, señor. La serena certeza en la voz de Esteban golpeó la habitación con más fuerza de lo que jamás podría haberlo hecho un grito. La mandíbula de mi padre se tensó. Ella trabaja en la seguridad de la puerta de la zona naval. Esteban vaciló. Por primera vez me miró buscando autorización. Le di otro leve asentimiento con la cabeza. Se enfrentó a mi padre de nuevo. Señor, la contraalmirante Reynoso supervisa la coordinación de inteligencia de operaciones estratégicas de las Fuerzas Especiales de la Armada para el comando de la zona del Golfo. El salón estalló en murmullos. Una mujer cerca de la parte trasera jadeó audiblemente. Alguien murmuró, ese es un puesto de almirante. Otro susurró, es demasiado joven. Ya había escuchado eso antes. Demasiado joven, demasiado silenciosa, demasiado mujer, demasiado reservada. Demasiado de algo para personas que nunca habían aprendido a reconocer la sustancia a menos que se anunciara a gritos. Mi padre volvió a reírse, pero esta vez no había rastro de confianza en su risa. No, dijo, no, absolutamente no. La expresión de Esteban permaneció impasible. Sí, señor. Mi padre sacudió la cabeza con brusquedad, como si intentara rechazar físicamente la realidad. Ella nos lo habría dicho. Sentí que cada ojo en el salón se volvía hacia mí. El silencio se cerró sobre nosotros. Por un momento pensé en mi madre. La vi exactamente como se veía durante una de nuestras últimas conversaciones, delgada por el tratamiento, sentada junto a la ventana del hospital mientras la lluvia trazaba caminos plateados sobre el vidrio. Clara me había dicho suavemente, algunas verdades maduran ante Dios. Déjalas. Así que hablé con calma. Mi trabajo requería en total confidencialidad. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par. ¿Estás diciendo que todos estos años? Sí. ¿Nos dejaste creer? Sí. Su rostro se tiñó de un rojo intenso. Avergonzaste a esta familia deliberadamente. Ahí estaba. No era confusión, no era dolor, no era preocupación. Humillación. Eso era lo que más le dolía. Casi sentí lástima por él por eso. Daniel se acercó más a mí, apoyando suavemente su mano en la parte baja de mi espalda. Su calidez constante me dio estabilidad. Él había sabido la verdad desde el día en que nos comprometimos. La inteligencia naval lo había investigado a fondo antes de que yo pudiera decírselo. Nunca se había mostrado impresionado por mi rango, solo orgulloso. Esa diferencia lo era todo. Vanessa se levantó de repente. Esto es una lusa, espetó. Clara apenas pudo terminar la preparatoria sin llorar todas las semanas. Algunos invitados incómodos se removieron en sus asientos. La miré en silencio. Me gradué en primer lugar de mi generación en la heroica Escuela Naval Militar. Su rostro se quedó vacío de toda expresión. Continué. Tengo una maestría del Centro de Estudios Superiores Navales. Mención de honor en excelencia estratégica. Las palabras cayeron como piedras arrojadas al agua estancada. Ondas de silencio atónito se extendieron por el salón. Vanessa se dejó caer con fuerza en su silla. Durante años ella había reescrito nuestro énfasis en voz alta con tanta frecuencia que incluso ella misma se había creído su versión. La hermana menor débil, la que pasaba desapercibida, la vergüenza de la familia. Siempre les había resultado más fácil conservar esa ficción que enfrentarse a lo que realmente me había convertido. Esteban se aclaró la garganta. Hay más, señor. Mi padre parecía un hombre que se acercaba a un pelotón de fusilamiento. Esteban habló con cautela. Hace 6 años, durante la operación Puerto Silente, la almirante Reynoso tomó una decisión de mando que salvó a 23 operativos de fuerzas especiales, incluido mi equipo. Un murmullo recorrió la sala. Identificó una filtración de inteligencia 3 minutos antes de la extracción. Si ella no hubiera revocado la autorización de despegue, cada hombre de nuestra unidad habría muerto. Hizo una pausa. Luego miró directamente a mi padre. Estoy vivo gracias a su hija. El salón se sintió completamente inmóvil. Los labios de mi padre se abrieron, pero no salió ningún sonido. Yo nunca había buscado este momento. Esa era la verdad que nadie aquí entendía. No había ocultado mi carrera por venganza. La había ocultado porque el secreto era parte del servicio.
y porque una pequeña parte herida de mí todavía esperaba que algún día mi padre me valorara sin necesidad de medallas que demostraran que lo merecía. Esa esperanza había muerto en silencio hacía años. Aún así, verlo desmoronarse me dolió más de lo que esperaba. Sus hombros se desplomaron. Por primera vez en mi vida, el coronel Jaime Reynoso parecía viejo, no imponente, no poderoso, solo cansado y perdido. Sus ojos encontraron los míos. Había confusión en ellos, y debajo de ella, algo mucho más doloroso. Arrepentimiento. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Luego se dio la vuelta bruscamente y se alejó de la mesa principal. Sin dar explicaciones, sin dar órdenes, sin dignidad, simplemente caminó entre los invitados atónitos a lo largo del salón de baile y desapareció en ese pasillo oscuro más allá de las puertas de la recepción. Nadie se movió para seguirlo, nadie se atrevió. El salón permaneció suspendido en un silencio de asombro. Entonces Esteban volvió a mirarme con una expresión profundamente arrepentida. Lo siento, mi almirante. Le ofrecí una débil sonrisa. Siguió el protocolo, teniente. Sí, mi almirante. Daniel se inclinó hacia mí. ¿Estás bien? Miré hacia la puerta vacía por donde había desaparecido mi padre. Por un largo momento no dije nada. Luego respondí con honestidad. No. Pero creo que aquí es donde finalmente comienza la verdad. Y en algún lugar muy profundo de mi ser, casi pude escuchar la voz de mi madre de nuevo, suave, segura, tan paciente como siempre. Ahora lo verá. Durante varios segundos largos, después de que mi padre desapareciera por las puertas del salón de baile, nadie supo qué hacer. Era casi irreal. 200 personas sentadas, congeladas bajo los candelabros brillantes. Mientras el cuarteto de cuerdas permanecía inmóvil en la pequeña plataforma elevada, con los arcos aún suspendidos sobre las cuerdas, como si incluso la música hubiera perdido el permiso para continuar. Entonces comenzaron los murmullos. Surgieron gradualmente, como el viento que se mueve entre las hojas secas, suaves al principio, luego más fuertes, preguntas, especulaciones, incredulidad. Yo había pasado la mayor parte de mi vida adulta controlando el caos en centros de operaciones clasificadas, donde una sola palabra equivocada podía costar vidas. Y sin embargo, de pie en ese salón, escuchando cómo el mundo de mi propia familia se derrumbaba a mi alrededor, me sentí extrañamente impotente. Daniel me apretó la mano. Su toque era firme, cálido, reconfortante. No tienes que quedarte para esto, dijo en voz baja. Lo miré y logré esbozar una pequeña sonrisa. Esa era una de las razones por las que lo amaba. Nunca intentaba resolver mi dolor por mí. Simplemente se quedaba a mi lado mientras yo lo enfrentaba. Tengo que hacerlo, dije. Él asintió. Al otro lado del salón, Vanessa seguía sentada rígidamente en su silla, con el rostro completamente pálido. Su esposo, Ricardo, se inclinaba hablándole con urgencia al oído, pero ella apenas parecía escucharlo. Por primera vez en su vida, tal vez, no tenía un guión social preparado para este tipo de humillación. Siempre había florecido en la certeza, y esta noche la certeza la había abandonado. Esteban permanecía de pie cerca de la mesa principal, visiblemente incómodo. Me acerqué a él. Firmes, teniente. Su postura se relajó ligeramente. Le debo una disculpa, mi almirante. Siguió el protocolo. Aún así, debí haber anticipado la discreción operativa. Casi sonreí. Solo Esteban se disculparía por mostrar demasiado respeto. Está bien, dije. Vaciló un momento y luego bajó la voz. Su padre no comprende con quién está tratando. No, dije en voz baja. Nunca lo hizo. Esteban pareció querer decir algo más, pero años de estricta disciplina lo mantuvieron en silencio. Hizo un asentimiento respetuoso y dio un paso atrás. Fue entonces cuando Vanessa finalmente se levantó. Sus tacones resonaron con fuerza sobre el mármol. Se me acercó y cada uno de sus pasos cargaba esa furia rígida que había perfeccionado desde la infancia cada vez que la realidad no la favorecía. Esto es increíble, sisió. Su voz era lo suficientemente baja como para evitar un espectáculo público, pero lo suficientemente venenosa como para cortar. Dejaste que esto pasara. Estudié su rostro. Incluso ahora parecía menos dolida que contrariada, como si mi sola existencia hubiera violado algún pacto privado que ella creía que el universo le debía.
Yo no hice nada, dije con calma. Humillaste a papá. Las palabras eran tan absurdas que casi me río. Durante 60 años mi padre se había humillado a sí mismo con su propio orgullo. Esta noche simplemente descorrió el telón. Los ojos de Vanessa destellaron. Siempre estuviste celosa, ahí estaba. La mentira más vieja de nuestra familia, la que ella había repetido tantas veces que ya ni siquiera la cuestionaba. Clara le tiene envidia a Vanessa. A Clara le molesta que le presten atención a Vanessa. Clara quiere lo que Vanessa tiene. Nunca se le había ocurrido que yo simplemente pudiera querer paz. La miré fijamente. No, Vanessa. Su expresión vaciló. Era la primera vez que le decía esas palabras con tanta claridad. Sin explicaciones, sin disculpas, solo la verdad. Y la verdad, cuando se dice con sencillez, tiene una forma de resonar con más fuerza que un grito. Su rostro se endureció. Antes de que pudiera responder, mi tío Haroldo se acercó. Haroldo era el hermano mayor de mi madre, un director de preparatoria retirado. Práctico, bondadoso, imposible de impresionar. Nos miró a Vanessa y a mí y dijo con suavidad: Clara, tu padre está en la biblioteca. Asentí. Vanessa dio un paso al frente de inmediato. Yo hablaré con él. Haroldo le bloqueó el paso sin esfuerzo. No, dijo. Algo en su tono de voz la detuvo en seco. Luego se volvió hacia mí. Pidió verte a ti. Un peso extraño se asentó en mi pecho. Mi padre no me había buscado, no de verdad, no de manera personal en años, a menos que implicara alguna obligación, deber o apariencias. Esto se sentía diferente. Miré a Daniel. Me dio un pequeño asentimiento de apoyo. Aquí estaré. Le acaricié la mejilla brevemente y luego me dirigí hacia el pasillo. La biblioteca se encontraba al final del club, revestida de nogal oscuro y repleta de viejos libros de historias naval que ya nadie leía. Al acercarme, pude ver una cálida luz amarilla que se filtraba por debajo de la puerta entreabierta. Entré en silencio. Mi padre estaba de pie junto a los altos ventanales que daban al río. Estaba de espaldas a mí. Se veía más pequeño de alguna manera, no físicamente, sino espiritualmente, como un monumento de bronce que ha comenzado a agrietarse. Durante varios momentos, ninguno de los dos habló. Luego dijo, sin darse la vuelta: ¿Cuánto tiempo? Su voz sonaba más vieja de lo que jamás la había escuchado. 6 años en el rango de almirante, respondí. Se quedó en silencio. Y antes de eso, asignaciones en el Comando de Operaciones Especiales. Y la Escuela Naval antes de eso. Una risa seca se le escapó. No te hace gracia, me destroza. ¿Todos estos años? Sí. Finalmente se dio la vuelta. Apenas reconocí su rostro. La seguridad había desaparecido. En su lugar había una desconcertante confusión. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta debió haberme enfurecido. En cambio me cansó. Pensé cuidadosamente antes de responder. Habría importado. Se encogió de hombros con un leve sobresalto. La verdad golpeó con más fuerza de lo que jamás podría haberlo hecho una acusación. Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Finalmente dijo: Por supuesto que sí. Sostuve su mirada. No, papá, no habría importado. Miró hacia otro lado. Y por primera vez en mi vida, el coronel Jaime Reynoso no tuvo defensa, ni voz de mando, ni sermón moralista, nada. Solo silencio. Luego, inesperadamente, su rostro se contrajo con un gesto crudo y desesperado. Le entregué toda mi vida al servicio, dijo con voz ronca, todo lo que tenía, cada sacrificio, cada maldito año. Lo sé. Sus ojos se levantaron bruscamente. ¿De verdad lo sabes? No había acusación en su tono, solo dolor. Y de repente comprendí algo que nunca antes había visto del todo. Esto no era solo orgullo, esto era duelo. El duelo de un hombre que había construido su identidad en torno al honor militar porque no tenía nada más a qué aferrarse. Y ahora descubría que su propia hija había superado todo lo que él había logrado en su vida. No porque ella quisiera avergonzarlo, sino porque la vida simplemente se había desarrollado de esa manera. Eso lo había destrozado. Se dejó caer pesadamente en uno de los sillones de cuero cerca de la chimenea. Por un momento, se pareció menos a padre y más a un viejo infante de marina exhausto, al que finalmente se le habían acabado las batallas por pelear. Luego susurró las palabras que nunca pensé escuchar de su boca. Te fallé. Y por razones
que no sabría explicar. Escucharlo decirlo dolió mucho más que todos los años en que no lo hizo. Mi padre se sentó inmóvil en el sillón de cuero, contemplando la chimenea vacía como si las llamas pudieran aparecer de repente y consumir todo lo que había llegado a ser. Las palabras aún flotaban en el aire entre nosotros. Te fallé. Toda mi vida había imaginado escucharlo decir algo así. Cuando era niña, solía quedarme despierta en mi habitación bajo la suave lluvia veracruzana, imaginando que él tocaba a mi puerta. Se sentaría en la orilla de mi cama, con su rostro severo finalmente suavizado por la comprensión, y me diría que se había equivocado. Me diría que me veía, me diría que estaba orgulloso. Los niños construyen futuros enteros alrededor de esperanzas imposibles. Y cuando esas esperanzas nunca llegan, algo dentro de ellos aprende en silencio a sobrevivir sin ellas. De pie en esa penumbra de la biblioteca, me di cuenta de que ya no necesitaba esas palabras. Y de alguna manera eso hizo que escucharlas fuera aún más triste. Durante varios instantes, ninguno de los dos habló. Luego, mi padre metió lentamente la mano en el bolsillo interior de su saco de gala. Su mano temblaba. Eso por sí solo me sobresaltó más que cualquier otra cosa esa noche. El coronel Jaime Reynoso no temblaba. No lo hizo cuando enterró a su esposa. No lo hizo cuando despidió a sus camaradas en el panteón militar. No lo hizo cuando el cáncer vació nuestra casa, habitación por habitación, hasta que la risa de mi madre se convirtió en un mero recuerdo. Pero ahora sus dedos temblaban mientras extraía un único sobre. El papel estaba amarillento por el tiempo, con los bordes desgastados de tanto manipularlo. Se me cortó el aliento al instante. Yo conocía esa caligrafía, elegante y pausada, la de mi madre. Él me lo extendió. Escribió esto antes de morir, dijo en voz baja. Lo miré sin moverme. Mi madre se había ido hacía 11 años y de alguna manera esta carta había permanecido oculta todo este tiempo. Me hizo prometer que no te la entregaría a menos que... Tragó saliva con dificultad, a menos que finalmente entendiera lo que ella intentaba decirme. Lo miré fijamente. Su rostro se contrajo de vergüenza. No lo entendí hasta esta noche. Lentamente tomé la carta. El papel se sentía increíblemente frágil bajo mis dedos. Por un momento no pude abrirlo. El simple hecho de tocar algo que ella alguna vez había sostenido hizo que el dolor resurgiera fresco y agudo en mi pecho, como si no hubiera pasado el tiempo. Me senté frente a mi padre y la desdoblé con cuidado. Los trazos familiares de su letra se nublaron al instante por mis lágrimas. Parpadeé con fuerza y comencé a leer. Mi queridísima Clara, si estás leyendo esto, significa que tu padre finalmente ha aprendido lo que tanto le rogué a Dios que entendiera mientras yo aún estaba aquí. Tú nunca fuiste hecha para vivir haciendo ruido. Fuiste hecha para vivir con profundidad. Una lágrima rodó por mi mejilla. Seguí leyendo. Tu padre cree que la fuerza debe anunciarse a gritos para ser real. Aprendió eso de generaciones de hombres, a quienes nunca se les enseñó a escuchar con el suficiente silencio como para reconocer que la gentileza también es poder. Pero yo te he observado desde el día en que naciste y de verdad te conozco. No necesitas aplausos para ser extraordinaria. Nunca los necesitaste. Mi vista se nubló por completo. Me limpié el rostro y continué. Un día tu silencio logrará lo que el ruido nunca pudo. Y cuando llegue ese día, espero que tu padre finalmente entienda que el honor no se mide por el rango, los elogios o las apariencias. Se mide por el carácter cuando nadie está mirando. Me detuve. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave murmullo de la música de la recepción que se filtraba débilmente a través de las paredes. Mi madre había escrito esas palabras casi una década antes de que yo llegara a ser contraalmirante, antes de la operación Puerto Silente, antes de todo aquello, y sin embargo ella lo sabía. De alguna manera, siempre supo exactamente en quién me estaba convirtiendo. Levanté la vista lentamente. El rostro de mi padre estaba empapado en lágrimas. Solo lo había visto llorar una vez en mi vida, en el funeral de mi madre. Incluso entonces lo había ocultado rápidamente, como si el dolor mismo fuera una debilidad táctica que debía ocultarse. Esta noche no hizo ningún esfuerzo por esconderlo. Ella intentó decírmelo, dijo con voz ronca. No dije nada. Sacudió la cabeza lentamente,
con los ojos vacíos de arrepentimiento. Pensé que Vanessa era todo lo que el éxito debía parecer. Encanto, soltura, reconocimiento. Su voz se quebró. Y Clara, cada vez que te miraba a ti, veía todas las cosas que yo no comprendía. Se frotó ambas manos por el rostro. Era silenciosa, reservada, siempre observando, pensando. Una sonrisa dolorosa asomó en su rostro. Me recordabas a ella. La verdad de esas palabras me golpeó con fuerza. Mi madre había sido exactamente así, dulce, reflexiva, profundamente observadora, y mi padre la había amado con locura. Pero quizás en el fondo tampoco la había comprendido del todo a ella. Ella me leía el alma, susurró. Tu madre sabía que construí toda mi vida persiguiendo rangos, porque me aterraba ser alguien y corriente. Su voz se quebró por completa ahora. Pensé que si me volvía lo suficientemente importante, lo suficientemente exitoso, lo suficientemente respetado, tal vez finalmente sentiría que importaba. La confesión era tan sincera, tan dolorosamente humana, que mi enojo comenzó a disiparse en sus bordes. Durante años había imaginado a mi padre como un hombre cruel, porque la crueldad es fácil de entender. Esto era más difícil. Se trataba de un hombre herido que había confundido el estatus con el valor personal, y que había pasado décadas convenciéndose de que el amor debe ganarse a través de los logros. Y como lo creía para sí mismo, se lo había impuesto a sus hijas. Vanessa aprendió a actuar. Yo aprendí a desaparecer. Ninguna de las dos salió ilesa de eso. Me miró con una expresión de absoluta vulnerabilidad. Estaba celoso de ti. Esas palabras me dejaron atónita. Te movías por el mundo con una seguridad que yo nunca tuve, dijo. Incluso de niña, una seguridad silenciosa. No necesitabas aplausos. Una risa débil se le escapó. Tú ya tenías lo que yo pasé 70 años persiguiendo. El salón volvió a quedar en silencio. Y en ese silencio sentí que algo cambiaba dentro de mí. No perdón, no todavía, sino comprensión. Y a veces, la comprensión es el primer paso honesto hacia la misericordia. Él inclinó la cabeza. No sé cómo reparar lo que rompí. Miré la carta de mi madre en mis manos, y luego de vuelta al hombre frente a mí. Por primera vez en mi vida, mi padre no estaba pidiendo admiración, estaba pidiendo clemencia. Y finalmente entendí lo que mi madre quería que viera. Las personas rotas a menudo lastiman a otros, no porque les falte amor, sino porque nunca han aprendido a darlo. Doblé la carta con cuidado y me puse de pie. Luego caminé hacia él y puse mi mano suavemente sobre su hombro. Me miró con la expresión desconcertada de un hombre que recibe una bondad que cree no merecer. Y con suavidad, por primera vez en décadas, le dije, regresa a la recepción, papá. Todavía tenemos una boda que terminar. Se le cortó la respiración. Y lentamente, temblando de manera visible, asintió. Durante un largo momento, mi padre no se movió. Simplemente se quedó allí, mirándome, como si no pudiera creer del todo que la mano apoyada en su hombro fuera real. Luego, despacio, colocó su mano curtida sobre la mía. Su palma era áspera y familiar, marcada por los años y por décadas de vida militar. Era la misma mano que alguna vez había sostenido el manubrio cuando aprendí a andar en bicicleta. La misma mano que había prendido la medalla de honor de Vanessa en su vestido de graduación, mientras yo permanecía desapercibida al fondo. Y ahora temblaba como la de un niño asustado. No me merezco esto, susurró. Su voz se quebró de tal manera que apenas parecía la suya. No, dije con suavidad. Tal vez no. Él se estremeció. Luego le apreté el hombro y continué. Pero la gracia no se trata de merecer. Las palabras no eran del todo mías. Eran de mi madre. Se las había oído decir más veces de las que podía contar a feligreses asustados, a vecinos en duelo, e incluso una vez a una cajera que se había quebrado tras perder a su esposo. La gracia era el idioma que mi madre hablaba con mayor fluidez, y de pie en esa biblioteca me di cuenta de que ella había dejado suficiente de esa gracia en mí para seguir adelante. Mi padre bajó la cabeza y asintió levemente. Luego se puso de pie. Por un segundo se tambaleó un poco e instintivamente lo sostuve. Me miró con un asombro silencioso. Cuando yo era pequeña, él siempre había sido el que mantenía erguida. El tiempo nos había invertido los papeles. Había algo extrañamente sagrado en eso.
Juntos caminamos de regreso por el largo pasillo revestido de madera hacia el salón de baile. A medida que nos acercábamos, los sonidos de la recepción volvían a sonar más fuertes. Conversaciones suaves, el tintineo de los cubiertos, el débil afinar de las cuerdas del violín, mientras el cuarteto se preparaba para reanudar su interpretación. Cuando llegamos a las puertas dobles, mi padre vaciló. El miedo cruzó su rostro. Miedo real. No al combate o al fracaso, sino al juicio de los demás, a la humillación. Para un hombre que había pasado la vida exigiendo respeto, no había campo de batalla más difícil que el de pedir disculpas. Encontré sus ojos. Puedes hacerlo. Me estudió con la mirada por un segundo y luego asintió lentamente. Y juntos entramos. El salón quedó en silencio al instante. 200 rostros se volvieron hacia nosotros. Pero este silencio se sentía diferente al de antes. No era de asombro, sino de expectativa. Esa clase de quietud que la gente ofrece cuando presiente que algo genuino está por suceder. Mi padre caminó despacio hacia el centro del salón. Por primera vez que yo recuerde, el coronel Jaime Reynoso no lucía ni orgulloso ni impecable. Se veía humano. Se volvió hacia los invitados y se aclaró la garganta. Al hablar, su voz era firme, pero desprovista de cualquier pose. Damas y caballeros, le debo una disculpa. Las palabras cayeron con pesadez. Nadie se movió. Se volvió completamente hacia mí. Y allí, frente a cada oficial, vecino, miembro de la familia y viejo amigo que alguna vez había aceptado su versión de nuestra historia, mi padre dijo: Clara, pasé la mayor parte de mi vida enseñando a los hombres cómo servir con honor. Su voz tembló, y de alguna manera no supe honrar a mi propia hija. Las lágrimas empañaron mi vista al instante. No porque necesitara esas palabras, sino porque sabía cuánto le costaba decirlas. Tragó saliva con dificultad. Juzgué el valor por las apariencias, el rango, el reconocimiento. Sus ojos brillaban abiertamente ahora, y mientras yo estaba ocupado admirando el ruido, mi hija se convertía en silencio en el oficial más ejemplar que he conocido. Un leve jadeo recorrió el salón. Vanessa bajó la mirada. Incluso ella ya no podía apartar los ojos de la verdad. Mi padre respiró hondo y despacio. Luego, antes de que alguien pudiera reaccionar, hizo algo que nadie esperaba. Se cuadró con rigidez militar y me saludó. No como un padre a su hija, no como un gesto social, sino como un oficial rindiendo pleno respeto militar a otro. El salón permaneció petrificado. Mi garganta se cerró con tanta fuerza que apenas podía respirar. Asumiendo mi deber, el instinto, y algo más profundo que el instinto, surgió en mi interior. Le devolví el saludo, a la perfección. Por un momento suspendido en el tiempo, los años de distancia entre nosotros parecieron disolverse. No borrados, no olvidados, simplemente reconocidos y honrados. Cuando bajamos las manos, el salón estalló en aplausos. No ruidosos ni teatrales, cálidos, firmes, reales. De pronto Daniel estaba allí a mi lado, con los ojos brillantes por las lágrimas que no hacía ningún esfuerzo por ocultar. ¿Está listo para casarse, mi almirante?, preguntó en voz baja. Me reí a través de mis lágrimas. Sí, susurré. La ceremonia se reanudó de manera sencilla después de eso, sin espectáculos, sin perfecciones fingidas, solo la verdad. Y tal vez por eso se volvió más hermosa de lo que jamás había imaginado. Mientras estaba de pie al lado de Daniel, bajo el suave resplandor de los candelabros, pronunciando los votos que sentía con todo el corazón, sentí la presencia de mi madre con tanta certeza como si estuviera allí entre nosotros. Sino en paz. Más tarde, tras el último baile y el brindis final, salí sola a la terraza que daba a las aguas oscuras. El río Jamapa brillaba bajo la luz de la luna sereno e infinito. Detrás de mí escuché pasos. Mi padre se detuvo a mi lado, con las manos entrelazadas discretamente detrás de la espalda. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego dijo: Tu madre habría estado orgullosa esta noche. Sonreí suavemente. Sí. Miró hacia el agua y asintió. Luego, casi tan bajos que apenas se podía escuchar, dijo: Yo también. Durante años esas habían sido las palabras que pensé que más necesitaba. Pero al escucharlas ahora, se sintieron menos como una victoria y más como un ciclo que se cerraba.
Un regalo que llegaba exactamente cuando finalmente era seguro recibirlo. Mientras el amanecer comenzaba a aclarar el horizonte, pensé en lo que mi madre había escrito. El carácter es lo que queda cuando nadie está mirando. Los títulos se desvanecen, los aplausos se apagan. Incluso el dolor se disipa si dejamos que la gracia haga su trabajo. Pero el carácter perdura. Y a veces, la vida nos da la oportunidad de convertirnos en la clase de personas que pueden perdonar aquello que alguna vez nos rompió. Si esta historia tocó algo en tu propio corazón esta noche, tal vez te recordó a alguien a quien malinterpretaste o a alguien de quien aún esperas ganarte el perdón. Tal vez no sea demasiado tarde. Búscalos. Di la verdad. Ofrece gracia mientras todavía haya tiempo. Y si relatos como este te recuerdan que sanar siempre es posible, Sad, espero que compartas esa esperanza con alguien que la necesite. Y tal vez nos acompañes de nuevo para recordar, en silencio, que el corazón humano es mucho más fuerte que el orgullo.